Aujourd'hui c'est vendredi. Hoy día es viernes. El uso del idioma, bueno, de algo parecido al idioma francés, por nuestro invitado y un grupo de amigos mientras jugábamos Dudo en un club social de la ciudad, motivó que 2 o 3 se retiraran porque no podían entender cosas elementales como que le 8 de les 6 es 8 cenas. O por ejemplo cuando el doctor invitado decía 9 de las que bañan a París y uno los quedó mirando como diciendo en París se bañan, se retiró también. Pero bueno, buenos días. Hoy es viernes, como ya venía escuchando a Sofía solita en la última parte de un programa en el que ella técnicamente no debería estar. Quiere decir que aquí hay que hacer algunos ajustes. Algunos. Viernes 19 de septiembre. Muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM siempre en la provincia del Oro. Buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic hasta en Groenlandia, el próximo 51º estado de la Unión. Y buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP en vivo, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Bagrizo Blum, Telegram, TikTok, Instagram, Truth. Hágame acuerdo los que saben de esas cosas. Quiero tener Truth, porque es la red social del presidente Trump, al que lo han recibido en el castillo de Windsor. Nunca un jefe de Estado ha sido recibido con tanta pomp and circumstance, como dice una composición clásica. Algo espectacular. Y para ir al grano está con nosotros el doctor Ricardo Novoa Bejarano, que fue, entre otras cosas, asambleísta constitucional en el año 97-98, ¿correcto? Correcto. Hicieron la Constitución del 98, la Constitución que el presidente Correa pues dijo que era el origen de todos los males, el alfa y el omega de la desgracia, y la cambió por una Constitución que ahora decimos bastantes, todos los que votamos no para empezar, y muchos de los que votaron sí, que ya se arrepintieron, de que no es el alfa y el omega de la desgracia, sino que es el apocalipsis, porque tiene cosas muy lindas que enmascaran una cantidad de barbaridades. Así que Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a cambiar el orden de las preguntas. Ayer la CONAIE, esa organización que debería ser una organización que propenda a que el Ecuador mejore y que los pueblos autóctonos, indígenas, etcétera, mejoren. No, esa organización se dedica a hacer política y de la mala. Ha declarado, y hasta ahí yo puedo estar de acuerdo, un paro, puedes estar de acuerdo, un paro indefinido. Me parece que mientras no atentes contra los servicios básicos, pero ha dicho que en base a ni sé qué cosa ancestral han declarado la intangibilidad de todos sus territorios, han prohibido la entrada de las fuerzas de seguridad de la República del Ecuador, que hasta donde yo me acuerdo es una, encima no es ni federal sino unitario este país, y le han encargado a la Guardia Indígena que se preocupe de impedir que las fuerzas extranjeras, o sea, las del Estado ecuatoriano, extranjeras dentro del Ecuador, ingresen. Perdóneme, pero usted me puede explicar cómo es eso. ¿Qué barbaridad es esa? Buenos días, Rodolfo. Buenos días a toda la audiencia. A ver, eso es rebelión, pues, ¿no? Eso es rebelión. Gracias. Ahí está el delito clarito. Tipificado. Clarito. Y han dicho también, abastézcanse al pueblo ecuatoriano. De alimentos. Sí, abastézcanse, como diciendo, prepárense para lo que viene, porque vamos a interrumpir toda la cadena de suministros. Eso está prohibido en la Constitución de Correa. Dicho, por supuesto. Es decir, hay una suma de delitos ahí. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que actuar y lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, que van a hacer... y vi algo también ayer, un comunicado de la Fiscalía. Algo General. Sí, algo que yo no había visto nunca. O sea, el señor Wilson Toainga. Sí, la Fiscalía General ayer hizo un comunicado advirtiéndole a todos aquellos que vulneren el orden público y eventualmente cometan delitos de que la Fiscalía iba a actuar. Eso es realmente significativo porque la Fiscalía se está adelantando a los hechos y obviamente precautelando el cumplimiento de la norma legal. Por lo tanto, si esto es así, yo intuyo que aquí, una vez que empiecen a cometerse esta cadena de delitos, el Ejecutivo va a solicitarle a la Fiscalía, y a lo mejor ni siquiera solicitándolo porque puede actuar de oficio, y lo haría, de acuerdo a este comunicado, van a iniciarse una serie de investigaciones penales y eventualmente de juicios contra todos aquellos que se rebelen
contra el territorio ecuatoriano, que es lo que están haciendo de acuerdo a lo que tú Sí, me acabas de porque- decir, Rodolfo. Porque no es que se están rebelando contra el gobierno, que igual es sedición y es rebelión, ¿no? Porque es un gobierno legítimamente electo, aunque algunos hablan todavía de la tinta voladora, pues, ¿no? Y hasta en francés hablan ahora de la tinta voladora, no sé si viste. ¿Quién habla en francés? El presidente Correa. Y habla mejor francés que inglés. En una rueda de prensa, para que yo le haya entendido qué francés hablará. Sí, porque el inglés Entonces, de él es... pero en francés habló de la tinta mágica. francés. Sí, vea la rueda ¿Il parle francés? para que se divierta un Yo poco. le digo una cosa, yo nunca he logrado entender cómo alguien que no está dotado para los idiomas, porque eso es un don, hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen. Para el inglés, obviamente, Shakespeare lo debe estar clavando agujitas de vudú. El vudú es francés, creol, pero de Haití. Pero ahora que Eso hablando bueno. francés le van a clavar alfileres porque Molière debe estar diciendo, pues, ¿qué es que sé? ¿Qué es que es tan difícil? Pero bueno, a ver, yo no recuerdo, excepto en el siglo XIX, que hubo de todo. 5 gobiernos, cada uno peleaba con el otro, hasta que García Moreno puso pelea a todo el mundo. Una rebelión contra el Claro. propio país. Claro. Pero ¿qué clase de salvajada es esta? Porque lo que se está diciendo allí es nosotros en definitiva somos un Estado dentro de otro. Y eso nunca, no hay nada que diga que ellos son un Estado. O sea, nosotros No, no somos no, no. estados federales No, para no, pensar que no, tienen no. algún Pero tipo los de... estados federales Absolutamente. tampoco son Sí. estados dentro de un estado. La Constitución reivindica, lo que sí reivindica es la plurinacionalidad dentro del sector indígena y reconoce que hay shuaras, que hay otavaleños, que hay los amazónicos, etcétera. Pero eso es plurietnicidad, no plurinación, en mi opinión. Bueno, no, pero Discúlpeme, sí. estoy de acuerdo, claro. Estamos de acuerdo, sí. Así es, lógico. No es no dejan de ser ecuatorianos por ser otavaleños, digamos. Entonces, eso es una cosa y eso se logró después de una larga lucha. Pero el Estado plurinacional no ha sido reconocido jamás, ni siquiera en esta Constitución, como Estado plurinacional, en el cual las nacionalidades indígenas puedan tener una autonomía de esa naturaleza. Un estado plurinacional federal que me acuerdo es una de las barbaridades que parió el Tratado de Versalles. La antigua Yugoslavia era plurinacional porque ahí habían eslovenos, Sí, claro, por supuesto. croatas, Claro. serbios, Así es, macedonios, montenegrinos, como Dusan Draskovic, a Sí. quien se le manda un gran Así saludo y un abrazo porque ese hombre cambió el fútbol del Ecuador. Ujú. Montenegrinos, kosovares Ujú. y macedonios del Y macedonios, 8. así O sea, y era plurinacional. Sí, y la así guerra es. se estalló justamente cuando le tocó la presidencia, después muerto Tito, Ujú. que era el que cohesionaba eso. Ujú. Le tocó a Croacia y Serbia dijo no. Claro, Y se armó la Serbia dijo guerra. no, y vino lo de Milosevic y todo el Y todo jaleo lo- que se armó Pero después. ese, para que vea dónde puede llevar la plurinacionalidad de un Estado. Pero volviendo a lo que tú decías al inicio, esta es una franca rebelión contra el Estado ecuatoriano, No es contra nada el más gobierno. allá de Daniel Noboa. No. Esto va contra el Estado ecuatoriano y creo que si es así, aquí se va a actuar con energía. Y si es necesario que se inicien los juicios penales y que algunos de estos dirigentes vayan a la cárcel por Pero si los delincuentes. indultaron, pues en el gobierno de su presidente. ¿Qué pasó? Perdón. Perdóneme, los amnistiaron, pues. Sí. Cuando el propio es. artículo de la Constitución que usaron para amnistiarlo expresamente tipifica ciertos delitos que no son susceptibles ni de indulto ni de amnistía, entre ellos el secuestro. Bueno, Y a los policías, hombres y peor, las torturas, a las policías mujeres las vejaron. Pero amnistía a la Asamblea. no Sí, el yo sé, gobierno. amnistió a la Asamblea, Amnistió a la pero con los Asamblea votos la de los mayoría, panas. pero con la mayoría correísta Sí, que había en aquella pero época. no alcanzaban porque son 2/3. Y el señor que sabemos puso los otros votos de los independientes aliados de él, porque tan tonto no Puede es. ser. y Sí. yo tengo una pregunta. Se ha visto videos de personas justamente pinchando las llantas de taxistas que no quieren estar en la protesta o de camioneros que están tratando de transportarse. ¿Eso puede ser penado por la ley? ¿Qué pena puede haber para las personas que estén tratando de paralizar el transporte o la alimentación? Sabotaje. Sabotaje. El delito es el sabotaje. El sabotaje y el terrorismo son a veces primos hermanos. Entonces, lo uno va llevando a lo otro. Entonces, tú tienes la comisión de un delito de sabotaje, de un delito de terrorismo, y aquí se puede sumar una rebelión o una sedición, habría que ver exactamente el tipo, en contra del Estado ecuatoriano. Y puede armárseles un lío gordo a la dirigencia,
Un lío muy gordo. Porque terrorismo tiene, si no recuerdo mal, 13 años. Sí, claro. Claro. Por ahí son Sí, sanciones. no es sanciones. No son bromas. Ninguno de los dos. Ahora. Además, la Constitución de la República prohíbe también paralizar los servicios. Súmale al Código Penal la prohibición constitucional de paralizar los servicios, de tomarse las obras públicas, de hacer daño en las obras públicas, de tal manera que esto es gravísimo. Un delito de esta naturaleza es muy grave. Pregunto, aunque no son las mismas circunstancias, porque en el 2019, cuando el presidente Moreno lo intentó hacer, él había implosionado al correísmo reciencito en el 2018, e indudablemente la fuerza del correísmo, especialmente en ciertas partes de la sierra, lo que como ha dado vueltas el mundo, ahora no lo pueden ver ni en pintura, y en alianza con el indocomunista mariateguista, que él dice que es indígena, pero su apellido Iza es castellano, con Z, y su apellido materno Salazar es vasco-navarro. O sea que yo soy ruso. ¿Usted quiere ser noruego? Claro. ¿O danés? Pudiera ser. Claro, sin porque sí, problema. pues si él es indígena, aquí somos ruso y danés. A ver, en ese tiempo, las protestas en las que fueron destruyendo todas las florícolas y todas las lecheras, en un país que tiene desnutrición infantil, en las provincias de la sierra y en las comunidades indígenas, Sí. botaban la leche. O sea, eso es criminal. O sea, siguiendo las creencias religiosas del Señor, es hasta pecado mortal. Ya. Sí, es pecado mortal de botar alimentos cuando hay gente que no tiene que comer. Pueden preguntarle a cualquier sacerdote erudito, porque hay algunos que no. Pero esta gente, ¿se acuerda que amenazó con envenenar el agua potable de Ambato? Sí, claro. ¿Y Sí, qué pasó? claro. Nada. Así es. Ese es el problema, que aquí nunca pasa nada. Entonces todo el mundo Y la vuelve a hacer. cuando pasa, lo que dices tú, Vamos al corte de la radio. la amnistía fue un muy mal precedente. Sí. Porque entonces delinco nomás porque me van a amnistiar. Entonces es casi que como una apología del delito, ¿no? La Es amnistía la se hora convierte del en amigo eso, del productor. porque después- 9:58. pues no. Es la hora de Definitivamente la Dinatec. amnistía no es para delitos comunes, es para delitos de carácter político. Estos no El agua futuro está en Dinatec.es. No, ni RTP quemar la Casa de la Noticias Cultura llega con el tampoco. auspicio Pero- de ¿Y la Contraloría? No, la Contraloría. Desaparecer los archivos. Corporación Maresa. Nosotros hemos Exactamente. visto en este gobierno, comparado con las protestas que pasó en Cuenca, que fueron pacíficas, Visítanos que en el Seiza.es. gobierno o el presidente no tiene ningún problema de escuchar el otro lado. Obviamente siempre y cuando se respeten convocado por la la CONAIE. idea de que sea algo Maduro pacífico. militariza ¿Por barrios qué ante estos tensión líderes con que Estados sabemos que Unidos? repiten, esto se La repitió en el tablita y luego vive 2019, polémica siguen teniendo esta expulsión en la ideología? Libertadores. Soy María Eugenia Sí. Álvarez. Aquí el Siguen desarrollo estando de la el poder, pero información. no representan en verdad su movimiento político. El Frente Unitario ¿Cómo el de movimiento Trabajadores pudiera hacerse PUT escuchar anunció su respaldo aparte al de paro la voz que nacional está inmediato en la declarado cabeza? por la ¿Cómo CONAIE pudiéramos en nosotros rechazo a la saber eliminación qué del están subsidio pensando al ellos? diésel? La el organización resultado realizó un electoral plantón en Quito, del donde de la denunció CONAIE, que la medida golpea a y de pequeños y Leonidas medianos Issa, productores, claro, especialmente del sector claro, agrícola. correcto, Su Pachacuti. presidente, Edwin Fue- Bedoya, criticó al fue una gobierno de catástrofe. Daniel Noboa y adelantó Una una catástrofe. movilización nacional fue para una el doble 23 de septiembre. Porque El PUT aseguró que la el crisis resultado de la económica primera exige vuelta, unidad y que que les dio comparte un las 5%, mismas causas de lucha del lo hizo movimiento pensar, indígena. lo hizo pensar Nicolás Maduro que iba anunció que a ser el militares gran entrenarán árbitro a civiles en las comunidades y que las venezolanas elecciones casi en que el uso de dependían armas de él, de en dónde medio se de la incline. creciente tensión con Y esa Estados fue la Unidos segunda por el derrota que despliegue de tuvo buques en que el tuvo Caribe. Leonidas Issa El gobernante y aseguró que por Pachacuti. primera vez Ok. soldados Pero la y CONAIE en cuarteles sí, porque llevarán son sus los que- equipos son los que- bélicos a las los barriadas que los agrupan. populares para Entonces, capacitar esa a los doble derrota voluntarios inscritos les- en la les- milicia. les ha Paralelamente, la restado Fuerza una Armada inició autoridad ejercicios moral en que la podían isla de haber La tenido Orchila. en algún Washington momento acusa a cuando Maduro la de vínculos dirigencia con el de narcotráfico y Lourdes mantiene la Tibán, flota de naval Lucho en la zona, Maca, lo que Caracas de otra, denuncia de como Auque un plan Tituaña. imperial para Claro, apoderarse de sus por recursos. supuesto. Entonces ahí Gonzalo hubo Plata fue una doble protagonista en la derrota. victoria 2-1 Y de cuando Flamengo hubo las sobre elecciones de la Estudiantes CONAIE en hace los poco, cuartos de final de la ida de se Copa hubiese podido Libertadores. pensar que había El un ecuatoriano cambio, dio una asistencia porque clave a los se eligió 16 a segundos del Marlon Vargas, partido, me parece que sí, abrió ¿no el es cierto? camino al triunfo que podía carioca de en el algún modo Maracaná. darle Sin un embargo, giro a los a la 82 CONAIE minutos fue y expulsado convertirla de manera controvertida, en una pese fuerza a que la social falta parecía reflexiva que haga cometida contra él. reflexionar a los Plata se gobiernos mostró y que inconforme logre con lo la mejor para decisión, los pero el sectores VAR no indígenas. corrigió la jugada. Pero veo que han vuelto a la Flamengo anarquía, viajará con ventaja porque a la esto
esto es revancha del anarquía. 25 de septiembre en Y La al Plata, ser aunque sigue el extremo anarquía, tricolor. todo lo que están haciendo Es todo por el o lo momento. que En 30 pretenden hacer minutos volvemos con ellos. más noticias Entonces con la hay Dolce una Vita. identificación total con el estallido. RTP Con el Noticias estallido llegó de con el ese auspicio año de 2019. Nueva Don Entonces, Enrique 7, las con el cosas respaldo de pintan Corporación mal Maresa. para el sector indígena en general, porque con esta dirigencia es muy difícil que Visítanos realmente en se obtengan los 6a.es. beneficios que todo el Inicio de indígena espacio necesita. publicitario. No están bien representados. No sé si los No, natural. el señor Isa, frente, él se reivindica como Nueva Confenrichi 7, una tonelada de carga, libro de 3 toneladas de estallido, arrastre, es tracción una 4x2 y claro. 4x4, potencia, ¿Cómo fuerza, no? presión, O la- el gana en estallido de la todas. destrucción. Encuéntrala O desde sea que, $28,990 la misma con teoría el se respaldo de terminó. Corporación Maresa. que correr ríos de sangre para empezar a hacer todo. La misma teoría del Khmer Rouge en Camboya. Vamos a terminar con todos En para San empezar de Borondón cero. hoy nace un nuevo concepto, Centro Con todos, Empresarial e empecemos con Industrial de Cromañón, San con Borondón. Carlos Tano, alguna cosa. A ver qué les Un cuadra. entorno Pero lo que no ordenado, puede ser, proyectado, donde crece el nuevo San realmente, Ricardo, Borondón te agradezco, industrial. porque- Seiza. La definición con la que comenzaste es perfecta. Visítanos en Esto es un delito de Seiza.es. rebelión contra el Estado ecuatoriano. No es contra el gobierno. No, no es contra el gobierno. Estado. Es decir, ¿Tuviste algún esta imprevisto parte y o necesitas esta. efectivo? Ajá. Con tu Nadie tarjeta sabe de cuáles son crédito los Pacificar, territorios realiza avances de efectivo desde Pero tu están cajero atentando automático contra la más cercano integridad o solicítalo territorial vía web desde Así Banca es, Virtual así es. Intermático y difiérelo hasta Así 36 es, meses con Gabriel, Gabriel, sí intereses. sabe lo que Conoce pasaba. más Sí, ingresando a claro, sí, claro, www.bancodelpacifico.com. bueno, eso ya ha Pacificar, pasado. historias que Ahora olvidar. el Banco remedio del está en las Pacífico. leyes realmente, ¿no? Sí, pero cuando la gente no las cumple. Todos los Y cuando planes de Bueno, llega a por ese eso extremo de tienen decir, un montón en de este megas territorio, para lo que quieras. el ejército ecuatoriano no puede entrar porque este territorio es para lo que nuestro. tú ¿Cómo? quieras. Pero también Entonces, Ecuador. Por eso te hago referencia a esa por respuesta supuesto. institucional de la Fiscalía, nada que es muy oportuna foto de y muy perfil si interesante, Y si pierdo porque cuidado, es así es una respuesta institucional, Como la sea. que ha recibido Cámbiate, por el Sven. presidente Lo ha que tú declarado quieras, los estados de excepción y la Noticia de respuesta última hora. institucional de Se la reporta que Fiscalía más de es 1000 colchones nosotros como Continental de Chaire Ministerio han desaparecido Público en la ciudad. vamos Cuéntenos, señora, ¿qué ha a sucedido? estar pendientes de lo que Estaba pasa y si se descansando cometen tan bien delitos en mi vamos a colchón actuar de acuerdo Continental de con Chaire cuando de repente un ovni se entonces, lo eso llevó. es Todo muy indica que seres de importante otro para que el planeta país también pueda quieren descansar sentirse bien, y se tranquilo, llevan solo al los menos originales. tranquilo respecto Todos quieren de la tener un respuesta Continental de institucional lujo Chaide, de las porque tiene la autoridades mejor competentes. protección con la tecnología Chaide Pro Shield. Ahora. Encuentra tu Chaide Continental de lujo en nuestros distribuidores autorizados. Va a haber Chaide, problemas sueña y con un mundo mejor. Solucionarlo. Hablando de los camiones FAO, ya tenemos disponibles el FAO J6L, 10 toneladas. Vas a Coraza Corporación de kilómetro 4,5 frente a la Universidad del Río, en la Carlos Julio Rosemena. Camiones FAO, 10 toneladas, disponibles, entrega inmediata. Showroom, 4,5 de la Carlos Julio Rosemena. Taller, 4,5 de la Tanca Marengo. Compra tu FAO de 10 toneladas y empiezas a trabajar de inmediato y olvídate del calor. Aire acondicionado te damos. Vamos. Guardia de, En municipal de Guayaquil, la tiene salud de las ejército familias para- y el cuidado acceso del a ambiente Guayaquil porque van de la los mano. rumores La planta que de nunca se tratamiento de cristalizaron, aguas que residuales Los Merinos estos individuos beneficiará que a vandalizaron 1.5 Quito. millones de personas No, no, no. en el Famosa norte, frase. asegurando Bueno, que las pero luego descargas tiene una al frase río muy Daule famosa. sean siempre Hay otra, aguas tratadas. creo que Con es la esta última y de las sus plantas famosa, Milote, famosa. Chongón y Y Las que a diferencia Esclusas de la del seremos Congreso, ayer pioneros en el man Latinoamérica estaba, en tratar la el de mañana. 100% de nuestras Cuando aguas le dije que residuales. vayan al Guayaquil, páramo. líder en desarrollo y cuidado ambiental. Recuerdo esa Emapal, frase. Sí, yo dignidad recuerdo. para la gota. El alcalde de Guayaquil. ¿Sabe qué? Construyendo la ciudad de todos. Si vas a salir de casa, recuerda Joder, tomar las Álvaro, siguientes ha medidas. contribuido Usa mascarilla, al ten siempre a mano gel acervo antibacterial, de frases mantén 2 metros de inmortales de distancia, la política evita usar ecuatoriana, efectivo. imagino Y si que vas a no. pagar con tarjeta, Pero es que yo utiliza Silencio, Pacificar delincuente. Contactless. Involucrando La con un tecnología amigo Contactless de nuestro. Pacificar Crédito y Débito A te Raúl. permiten realizar bueno, sí, pagos pero de eso forma no es Pero verdad. a Raúl lo Solo tienes que desvió. acercar la Se lo tarjeta al trajo al sistema otro. de pago y Pero listo. bueno, a ver. Pacificar. Pero mira lo Historias que que pasó vivir. en Banco Quito, del y ese es el Pacífico. problema. Sacaron adoquines, sacaron piedras. Fin Tú de veías cómo espacio sacaban publicitario. parte del ¿Por qué lo espacio dejaron? público. Ahora volvemos Ese con es el más problema. de Yo Hablando espero Fuerte. que igual, y lo hemos visto una Hablando reacción, yo Fuerte, creo que de la con Fiscalía, obviamente, y Rodolfo del Vaquerizo. presidente, de que él no va a dejar que esto escale a cierto nivel de que pueda haber esta tensión. Nosotros podemos esperar que el gobierno se va a mantener firme en esta decisión de tratar de mediar las cosas y no tratar de que se torne violento o se torne algo de lo que pasó en el 2019 que ocasionó a que esta decisión no se dé y siga el subsidio.
Sofía, ¿me puedes prestar el Universo? Sí. Para poder responderte a la inquietud Por supuesto. tuya ahorita. Tenga el mayor diario nacional. Aquí en el Universo. Así es el Universo. En el Universo hay un titular que está en la página 3, que es el titular que responde cualquier inquietud. A ver. Último paro nacional dejó pérdidas que equivalen a lo que se ahorraría por diésel. Ahí está la respuesta. O sea, 1.000 y pico de millones. Exactamente. Esas fueron las pérdidas del estallido de Quito en aquella época. eso Entonces, traiciona a la ¿de patria, qué? jefe, ¿De qué? discúlpeme. Claro. ¿De qué estamos realmente hablando? Entonces, el diésel o el gas o todas estas cosas. El gas no lo ha tocado. El gas no lo ha tocado. Algún rato habrá que focalizarlo de modo inteligente, muy, muy inteligente, porque es mucho más sensible que esto. Eso es lo que te iba a decir. Mucho más sensible es el gas que 100 esto. veces más. Entonces, armar un jaleo por este tema de acá, cuando es indispensable ya equilibrar el presupuesto, y Noboa ha hecho bien, Daniel Noboa ha hecho bien, enunciando las compensaciones de modo clarito, implementándolas rápidamente. Así es. Entonces, realmente aquí el manejo político y comunicacional de este tema ha sido adecuado. Sí. Entonces, no podemos nosotros pensar en que se pueda echar abajo una medida que va a ayudar a manejar el presupuesto del Estado y a que el dinero vaya donde debe llegar, cuando estamos viendo en la información cuánto realmente significa para el país este tipo de paralizaciones. O sea, qué bestia, ¿no? Y encima, después de la salvajada de los 1.000 y pico de millones que nos costó el estallido de este individuo, viendo la pandemia. Sí. O sea, a nosotros nos tocó, la pandemia, claro, ya no es culpa nuestra, ¿no? Pero lo otro sí fue culpa nuestra. Así es. Vea, en Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay no pasan esas cosas. Y en Paraguay creo que tampoco. No hubieran permitido la destrucción de la capital. No hubieran. Pero aquí tenemos un problema que y están invitados todos los señores oficiales de las Fuerzas Armadas que quieran venirme a refutar o a darme la explicación. Aquí tenemos el problema de que se ahuevan de dar bala cuando hay que dar bala para defender el orden constitucional. Qué desastre que hemos armado. Ese es el problema. Dios mío. Ya. El orden constitucional y la unidad y la soberanía de la República no puede estar en manos de pusilánimes, ¿ya? Que te salen con que, no, es que las Fuerzas Armadas del Ecuador no le disparan al pueblo. Perdón, ese no es el pueblo ecuatoriano. Esos son agitadores, individuos que quieren crear un Estado dentro del Estado y que quieren causarle un daño terrible como ya lo causaron en el 2019. Ya. Aquí hay ese serio problema. El general Alfaro, al que tanto y con razón se venera en el Ecuador, los hubiera fusilado por cobardes a todos estos. Pero ahí hay un problema. No, Sofía, ahí no hay un problema. Ahí hay un tema de que no sé en qué momento las Fuerzas Armadas ecuatorianas confundieron el respeto a la parte civil, ¿ya?, con la alcahuetería, la complicidad, el delito por omisión con individuos que atentan contra la seguridad y la integridad del Estado, como bien lo definió Ricardo. Ahora sí, ¿cuál es el tema? Yo lo veo en Estados Unidos, tú tienes la libertad de expresión que es mucho más larga y hay más protestas. Cuando se llega a tornar criminal, cuando llega a haber conflictos, sale la policía y se acaba todo. Ahí no van, preguntan, ahí no existe libertad. Tú estás atentando en contra de la seguridad pública, lo que van a hacer es calmar la situación, llevarte preso y te preguntan después que no, que estaba aquí, que yo solo vi, no les importa, te llevan. Y tú como autoridad, si te resistes, tienes más cargos. Y si no tenías cargo, bueno, ese cargo ahora lo tienes. Yo creo que a veces nuestras autoridades, porque muchos grupos políticos, y lo voy a decir, se fijan en la idea de ideología o equidad
y yo por tener equidad puedo decir lo que yo quiera o puedo actuar de la manera que yo quiera, no significa que se está respetando derechos. Y yo creo que muchas veces, lamentablemente, el grupo indígena coge la inexperiencia de los gobiernos, acusa de racismo, de clasismo o desigualdad, cuando técnicamente lo que están haciendo es tratar de mantener el orden en el Ecuador. ¿Cómo este precedente, digamos, y voy a mantenerme esperanzada, se mantiene y nos quedamos sin el subsidio al diésel? ¿Cómo esto pudiera ayudar económicamente adentro en el país? ¿Qué cambios pudiéramos ver desde el gobierno que se harían más fácil con este flujo de dinero? A ver, una de las cosas que acabas de mencionar, Sofía, es esta actitud de las fuerzas del orden. Y yo creo que las fuerzas del orden también le han cogido miedo a la Constitución garantista. Y ese es un problema. Porque aquí detienes a alguien y ese alguien puede salir libre en 2 minutos en base a las garantías, en base al habeas corpus y en base a los fiscales y jueces corruptos. Exactamente, también. Y por otro lado, si el día de mañana la policía a una red de narcotraficantes, igual, no solamente un delincuente común, los arresta, esto puede terminar de esta manera. Entonces, uno de los temas que hay que regular es el garantismo excesivo que tiene la Constitución. Por eso se necesita una nueva. Bueno, por eso es que incluso filosóficamente se necesita una nueva, porque el Estado ecuatoriano ya no es un Estado de derecho, es un Estado de derechos. Y garantías. Y entonces, al ser un Estado de derechos, cambia sustancialmente la filosofía de la actitud de las fuerzas del orden. Como una letra S hace un cambio, pero por supuesto, telúrico. Por supuesto. Porque telúrico, si fuera un Estado de derecho, telúrico. dame la diferencia, estrictamente. Estado de derecho. ¿Cuál es el Estado de derecho? Donde impera la ley, ¿no es cierto? Donde impera la ley y donde impera la ley en base a una separación de funciones. Montesquieu. En base a una separación de funciones, los ¿verdad? dijeron que Montesquieu estaba superado. Totalmente, claro, lo superaron aquí y crearon dos funciones. Crearon 2 funciones más. Claro. Pero ese es el de derecho. Así es. Ya. ¿Y cuál es el de derechos? En el que prevalezco yo por encima de la ley. Porque yo soy el que tiene derechos. Por encima de la ley o por encima de las interpretaciones. Al ser un Estado de derechos, prevalece mi derecho a poder reclamar una serie de situaciones al Estado. Entonces hay una especie de prevalencia del individuo frente a la normativa del Estado. Pero eso es lo contrario a toda la filosofía política de casi todo el mundo. Pero eso es lo que emana de la Constitución de Montecristi y lo que está recogido en las constituciones de los países del socialismo del siglo XXI. Claro, me imagino que la de Venezuela, lo que pasa es que ellos no tienen problema. No, porque no como manejan dictaduras, claro, tú puedes tener todos los derechos. Exacto. ¿Qué te vas preso o te matan? Bueno, en Bolivia se les acabó la teta, ¿no? Bolivia, a la segunda vuelta van. Terminemos de responderle a Sofía la segunda parte de la segunda parte de la inquietud. Es que una de las cosas fundamentales para equilibrar un presupuesto es que tú elimines las distorsiones. Si tú no eliminas las distorsiones, es muy difícil que tú puedas financiar un presupuesto. Porque se te va todo justamente en solapar este tipo de distorsiones y este tipo de actitudes. Entonces Noboa hace lo correcto. Hicieron lo correcto en sus momentos quienes trataron de eliminar o de reducir subsidios. Sin embargo, la carga burocrática es tan grande en el Ecuador que es muy difícil equilibrar ese presupuesto. Entonces, esto de que Noboa despidió a cierta gente del sector público, bueno, 5.000. ¿Sabes cuántos despidió Javier Gerardo Milei? 20. Bastantes más. Okay. Más. Bueno, ok. Entonces es complicado y si tú tienes que tratar de ir eliminando estas distorsiones presupuestarias para que te queden más recursos para lo que realmente importa. Cuando dicen, algunos dicen por ahí ligeramente, esto de aquí lo que va a hacer es pagarle la deuda al Fondo Monetario y todo esto. A ver, generalmente, cuando tú al Fondo Monetario le pagas, el Fondo Monetario te lo devuelve por el otro lado. No es que se contrae más deuda. Ya es muy difícil seguir contrayendo más deuda, sobre todo la deuda con el Fondo Monetario. Lo que el Fondo Monetario sí te pide para poder seguirte financiando,
de alguna manera más eficiente, es que tú vayas eliminando las distorsiones. Que creo que esa fue una de las cosas que propuso el Fondo Internacional de que se eliminara el subsidio. Claro, fue por uno de supuesto. los puntos de que Así es. quería... Ese es uno de los puntos fundamentales. O sea, técnicamente hablando, Daniel Noboa no es que se ha inventado esto o él ha decidido, sino que él está siguiendo las pautas internacionalmente que si quisiéramos tener más financiamiento tuviéramos que cumplir. Esto no es magia de Noboa. Esto es algo que esto es algo que los organismos internacionales le vienen pidiendo al Ecuador desde hace muchísimos años. Décadas, exactamente, décadas. Le he dicho, señor, y ahora pongan orden se atrevieron a hacerlo. Y lo otro que le piden es, oiga, qué bien, ya usted me ha puesto en orden cuánto debe a los acreedores internacionales. Perdón, ¿y cuándo me pone en orden su deuda interna? Claro, por supuesto. Y entonces el gobierno Pues dice, ahí entramos. Perdón, ¿qué? ¿Sagitario o Capricornio? ¿Qué signo quiere usted? Sí. No, Leo. Ay, ¿yo por qué me confundí? Perdón, le dije la deuda interna. Deuda interna. No tenemos deuda interna. Ah, no. ¿Y lo que le deben al IES? Claro, no, pues eso es... Perdón, ese es otro tema. El IES también es uno de los temas que creo que el Fondo Monetario había mencionado. Claro, de que está sí, preocupado por supuesto. justamente del manejo del IES. Natural, Pero supuesto. sin el subsidio del diésel, no sé si estoy mal y me corrigen si estoy mal, el Ecuador sigue siendo uno de los países en Latinoamérica con el combustible más barato. Pero ya no tanto. No tanto, obviamente. O sea, a ver, ya, el más barato pero de toda tampoco es que Latinoamérica llegamos a es ser... Venezuela. Sí, pero Donde no, el demente, ¿no? sí, Ya, pero, ok. pero no llegamos a ser el más caro. No es No, que no esto nos llegamos a ser. posiciona, es que a Vea, veces le creo voy a que... dar es que lo que pasa es que... Así es, te no cuento, está a Ricardo, precios Sofía, internacionales. Y yo que creo, la Sofía ha retórica... estudiado boarding school, universidad y maestría en el Northeast. Yo lo que sé del Northeast, yo Ya. por algo no tenía carro, porque la gasolina Era ahí es carísima. Northeast, O sea, entonces, Claro. le voy a contar. Estados Unidos vende la gasolina por galón y como nosotros le hemos copiado un montón de cosas a Estados Unidos, hasta el sistema no métrico que tenían métrico, ellos, hasta claro. tú y yo vivimos Así es. la tela en Así es, en con yardas. varas y yardas, En varas y claro, yardas, claro. Y los clavos en pulgadas, y ¿Cómo ya, no? ok, todo, Sí, todo, hombre, todo. sí. Solo nos quedamos con los galones. Sí. Ya, en el resto de América Latina, la gasolina se vende por Litro. litros. claro. Y si usted multiplica el valor del litro por 3.789, que es el galón americano, porque el galón, el verdadero galón, que es el galón inglés o galón imperial, ese tiene 4 litros. Pero multipliquemos por 3.789 y le da una salvajada. O sea, y peor en países que no tienen petróleo, ¿no? Claro. O sea que no. No, Para no, nada no es estamos más a caro nivel... de nada. No. O sea, eso es lo que yo vengo a decir con protestas. Yo entiendo que hay un incremento, por supuesto que hay un incremento, pero en mi mente, y lo siento que no me pasa, pero no puedo entender cómo estos dirigentes políticos, esto ya se viene anunciando, lo del diésel y la posibilidad de sacar el subsidio del diésel, más que el gas, es algo que lo vienen mencionando varios gobiernos. ¿Cómo los dirigentes no piensan en llegar a un acuerdo Estamos al aire. antes de que el gobierno de turno, no digo pero el gobierno decida tomar cualquier decisión? Porque es mejor vender la idea del opositor que la idea del colaborador. Yo soy el que me rebelé. Claro. Entonces, ante un gobierno que es recibido por el presidente Trump 2 ocasiones, ante un gobierno que corta con Venezuela, ante un gobierno que se alinea con las democracias liberales de América Latina, la respuesta de la izquierda radical no puede ser... Conversemos. No puede ser conversemos. No. No es conversemos. No. Es Ay, oponerme a muerte Sí. a este nuevo neoliberal que dice que no lo es, pero en el fondo lo es, lo que piensan los sectores radicales de izquierda. Entonces el negocio no es el negocio no es el Ecuador. El negocio electoral son ellos mismos. pero es negocio de alguna orden porque electoral no fue. No, pues porque no, el señor no. Isa, al Pachacutic, cuando tuvo de candidato, cuando fue la elección de que Yacu Pérez quedó ahí. No, Eso es lo que iba a decir, Yacu- 19 a 19. Exacto. Con Y de los allí, márgenes. Oiga, y de allí, Guillermo ¿cómo era la Ledesma. canción? Todo para abajo. Todo Pero para Yacu abajo. sacó mayor número de votantes que Isa. Cuesta La abajo. primera, claro. Sí, claro, o sea, Cuesta abajo de la cuesta abajo rodada, de la mire, rodada. ¿viste? Desde Y ahí un es así. bifecito y un vinito. No hace Y- falta. Un café sí. Y ya le damos. A ver, me ha dado la oportunidad, ya que habló del alineamiento internacional, porque quiero que usted sabe que me conoce tantos años, sabe que yo soy medio limitado. No logro entender cómo el dipsómano
alias comandante Caca, que tiene Colombia por presidente, le concedió la ciudadanía colombiana a Vidrio, a Glass, saltándose todos los requisitos, porque usted sabe que en todos los países del mundo hay que cumplir una serie de requisitos para optar por la nacionalidad, entre ellos residir y continuamente en unos 3 años, en otros 5 años, ya. Pero otra preguntita, ¿cómo hizo la consulesa, no me hago problema yo, de Colombia para ingresar a La Roca y tomarle la firma a Glass en la solicitud? Esa firma debe ser tan buena que un billete de $8. O alguien la dejó entrar a La Roca y ya estamos peor. Claro, no. Ahora, no. El gobierno ecuatoriano está obligado a... ¿Cómo es? Porque Petro le pidió ya el... Pero Rodolfo, a ver, pero perdóneme, Rodolfo. Dígame. Apiádese de mí, ¿verdad que soy limitado? La nacionalidad ecuatoriana por nacimiento es irrenunciable, Rodolfo. La ley de movilidad humana en el artículo no me acuerdo establece claramente que la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, esa sí puede renunciar. Pero la que es por nacimiento es irrenunciable. Entonces no ha valido de nada el que el señor Petro haga lo que ha hecho y que alguien le permita entrar para la firma autógrafa o qué sé yo, la firma electrónica. No ha valido de nada, porque el señor ante el Ecuador sigue siendo ecuatoriano. Aunque diga que no. Aunque diga que no. Exactamente. Entonces no tiene ningún sentido Aunque decir ahorita, oye, a este colombiano, paisa, mándamelo para acá. No, este es ecuatorianísimo hasta que se muera. Por eso tú puedes tener... Sin perjuicio de que pueda tener otras nacionalidades. Lógico, pero sigue siendo ecuatoriano. La nacionalidad de origen no se pierde, por más que quiera renunciar a ella. Aquí la señora, por ejemplo, tiene 14 pasaportes. Bueno, maravilloso. Bueno, no, 14, italiano, americano, ecuatoriano. Italiano. Pero ecuatoriana es. Claro. Sí, nací aquí. Claro, ahí es que nací aquí. No hay nada que hacer. El ecuatoriano La por ley, nacimiento. Ese, nacimiento. Irrenunciable. Yo, digamos, en Estados Unidos también por nacimiento obtuve mi pasaporte, porque yo nací en Ecuador, pero mi papá siendo americano. Sí, claro. Eso, digamos, pero es el viendo... mismo, te pongo el ejemplo, en el Ecuador pasó, y con 2 presidentes de la República. Claro. Galo Plaza y Sixto Durán. Pero lo que yo digo, y me intriga saber... Y son considerados ecuatorianos por nacimiento. No importa que él tenga 1, 2, 3 ciudadanías, a él se lo juzgó y él está cumpliendo una condena. Por delitos cometidos en el Ecuador. No importa qué nacionalidad es, él tiene una condena que tiene que cumplir aquí, al menos que el presidente o el gobierno decida mandarlo a Colombia. Claro, es que ese es el segundo argumento. Y lo has expresado muy bien. El segundo argumento es que si el día de mañana un chino comete un crimen en la esquina de Pedro Carbo y Luque, lo juzgan en el Ecuador al chino. Y no va a venir, si Xi Jinping no va a venir a decir mándame al chino, porque yo le voy a decir no me hagas chino a mí, aquí cometió el crimen en Luque y Pedro Carbo. Entonces, naturalmente. Y si en Beijing hay una calle en Luque y Pedro Carbo. Cero posibilidad que claro, es clarísimo. Entonces, pero ese es el segundo argumento. Claro, pero el primero que va al fondo del tema. El primero de fierro. Porque esta es una nacionalidad trucha la que le han dado, ¿no es verdad? Yo te doy la nacionalidad para que te vengas acá, compañero o compañerito Jorge, y ya solucionamos este tema porque eres colombiano. No, se saltaron la ley de movilidad humana, un ligerito error. No, la de aquí y la de allá se saltaron la Constitución. Bueno, así es, eso ya es problema de los colombianos. Es que sabe que Petro está apurado, porque al paso que corre el tiempo, oiga, no, usted no me puede patrocinar una demanda de inconstitucionalidad ante los payasos de la Corte Constitucional. ¿De qué tipo? En el sentido de que cuando uno ya tiene la edad mía, a mí me parece inconstitucional que el tiempo pase tan rápido. ¿Puedo pedir una demanda de inconstitucionalidad? Vea, como yo tengo 5 allá, que la Corte, y aprovecho para hacer la cuña, tengo 5, una del año 2020, que todavía no ha sido una demanda de inconstitucionalidad del No, de inconstitucionalidad, una demanda de una acción de protección ante la Corte Constitucional. Pero lamentablemente Rodolfo no puedo coger su caso, porque ya serían 6 casos, y como uno que tengo desde el 2020 no se resuelve, el suyo se va a resolver en el 2031. A lo mejor ya está muerto. Claro, no va a estar, pero a lo mejor no sí, podría ser. Pero ya es muy tarde. Declino. Ya está bien, buscaré a alguien que no tenga ninguno para que comience conmigo. Está bien. Ya, pero a ver, Petro ya se va.
Porque el año que viene hay elecciones y según la Constitución colombiana, que él, a diferencia de algunos de sobre la Gallada, no ha logrado cambiar, él no puede ser candidato. Por tanto, correcto. Yo Ahí tengo quedó. mis enormes dudas, pero enormes dudas. No le estás trayendo vodka, ¿no? No. Que le traen un vaso con agua y yo de que... Es que estoy agripado, señor Vaquerizo. Estoy agripado, entonces cuando uno se agripa, que yo descubrí uno que se en le una seca la entrevista que un garganta. expresidente de la República tomaba el agua a sorbitos. En el primer corte comercial me acerqué y le dije, ingeniero, oiga, o los dos tomamos de mi agua o los dos tomamos de su agua. Y me dijo, no, Rodolfito, los dos tomamos de mi agua, sírvele al señor. Y Recuerdo a ese presidente. Fue una entrevista de hora 40, los últimos 20 minutos ya estábamos filosofando. Claro, pero bueno, a ver. Petro hace esta maniobra. El jefe de Glass tiene muchos amigos, ¿no es cierto? Ya. Sí. Uno de ellos es Petro. Ya. Y le ha de haber pedido el favor. Y le ha de haber dicho, y tú ya mismo te vas. Así que hazlo rápido. Hazlo rápido. Ya. Pero, perdóneme, Petro es tan estúpido que hace una cosa sabiendo, saltándose la... Perdón, ha cometido un acto de inconstitucionalidad en Colombia. Y dicen que la Corte Constitucional colombiana dice que es mejor. Bueno, así es famosa. Es famosa. Para mí Es una de las grandes cortes constitucionales junto a la Argentina de América Latina. Porque ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? Vamos a derecho... El Ecuador es un estado unitario, la soberanía radica en el Eso pueblo. es. ¿En dónde? ¿En quién radica? En el pueblo. En el pueblo, ya. ¿Cómo 9 individuos, que, aunque sean la reencarnación de Gallo, Ulpiano, Maximiano y Papiniano, ya, pueden de alguna forma decirle al pueblo qué le pueden, o sea, que tiene derecho a manifestarse a través de una consulta y qué no tiene? Porque entonces quiere decir que la soberanía, que el artículo 1 está hecho con trampa o se lo está interpretando mal. Porque si la soberanía radica y emana en el pueblo, no puede ser tutelada por 9 genios. Aunque sean, me va a perdonar, no es blasfemia porque no voy a hablar del Señor, el Señor es católico. Aunque sean todos los arcángeles. Si la soberanía emana del pueblo, no puede la Corte tutelar. Yo no digo que el pueblo haga lo que le dé la gana. La pero Corte, no puede la corte habla ex cátedra. Sí, no puede. Es que no hables cátedra. ¿Cómo puede la Corte, cualquier Corte, tutelarle al pueblo y decirle, oye, la soberanía emana de ti, pero yo, que soy la Corte Constitucional, y que no rebuznamos porque el ser humano y el burro tienen la tráquea distinta, he decidido que yo decido qué te puede... No a quién puedes elegir, qué te pueden preguntar. Y la Corte de Colombia le prohibió al pueblo colombiano que se le pregunte si querían reelegir Uribe. Claro. Con un argumento bien. Así es. Bueno, es que bueno, las cortes no son infalibles, pues no, ya realmente las cortes cometen equivocaciones. Pero entonces deben de responder por sus equivocaciones. Sí, claro. Pero veamos un poco más el fondo del tema. A ver. Esta Corte Constitucional, a diferencia de la Corte de Correa, sí ha sido una corte bastante independiente de la función ejecutiva. Y eso no está mal. Eso no está mal. Porque muchas veces nos quejamos de aquellas cortes que eran apéndice del Ejecutivo. Y a eso, Rodolfo, no se puede regresar. No. Entonces, establezcamos los parámetros. Independencia. Volver a cortes dependientes de la función ejecutiva. Allá que era una extensión de Carondelet. Exactamente. A eso no se puede regresar. Estoy de acuerdo con usted. Pero tampoco puede ser. Ya. Entonces, no puede ser lo siguiente. Ahorita se está discutiendo, o se ha vuelto a discutir, la Asamblea Constituyente. A esto estamos llegando porque el presidente, y yo no quiero entrar en análisis subjetivos, porque al entrar ahí se pierde. Ya. Entonces, vamos a los facts. Análisis objetivo. El presidente manda preguntas a la Corte y la Corte le contesta, esta sí, esta no, esta a medias, esta corrígela, esta... Entonces, pero la respuesta de la Corte ha sido en general negativa a la consulta popular que planteó el presidente, a la que después corrigió. Entonces, el presidente dice ahora, bueno, yo te planteo preguntas y tú me contestas que no se puede o que hay que corregir, hay que cambiar. Noto una actitud tuya bastante negativa. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ir a una asamblea constituyente. La Corte lo que no puede hacer
y yo creo que estaría a lo mejor dígalo cerca. Despacito porque yo soy lento. La Corte lo que no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Lo que no puede hacer es que cuando le llegue la solicitud de la Asamblea Constituyente, esa solicitud, la Corte diga, que no se puede. Diga, es que lo que pasa es que no se puede tocar en la Corte la estructura, en la Constitución, la estructura del Estado, o no se puede tocar el tema de la economía, o has planteado mal. No, eso sí ya no puede hacer. No puede. Porque el presidente de la República, que es el primer mandatario, ahorita la Corte ya negó 12 pedidos de Asamblea Constituyente, pero de ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces es un poco distinto. Este es el primer mandatario. Elegido por el pueblo, libre, directa, sí, etcétera. Y de largo, con 1,5 millones de votos encima. Entonces viene el presidente y dice, yo quiero cambiar la Constitución realmente porque aquí hay un exceso de garantismo, aquí hay un fomento a la delincuencia, aquí la economía sigue siendo estatal, aquí la Corte Constitucional no responde y tiene que responder, aquí el Consejo de Participación Ciudadana debería dejar de existir, aquí el Consejo de la Judicatura debería ser un apéndice de la función judicial y no un organismo autónomo. Entonces hay tantas cosas que yo pienso... Me nervioso con los aquí, porque empezó a numerar, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces yo quiero cambiar la Constitución. Y viene la Corte, viene la Corte... Quiero que el pueblo sí, claro, diga sí, es exacto. Y viene la Corte y dice, no, por tal defecto o por tal otra. Pues entonces ahí eso no sí... puede hacer. No, eso no puede hacer. Ahí estaría la Corte rompiendo la Constitución. Eso yo digo que no puede hacer. Pero yo creo que la Corte piensa que sí puede. Ah, qué bien. Y pienso que muchos constitucionalistas piensan que también puede. ¿Sí? Muchos otros no, porque yo más o menos he podido un poco escudriñar. ¿Cuál sería la lógica para decir que sí puede prohibirle? La lógica es la atribución de la Corte de emitir un dictamen, así como emite un dictamen diciéndote esto es reforma, esto es enmienda, emitir un dictamen que diga que no se puede. Es que no se puede. Ya me agarraste porque no hay mucho argumento para decir. Fácil. Pero es que la Corte, a ver, la Corte sacaste un dictamen diciendo que no puede haber una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Sí. Yo le voy a dar una noticia a los 9 pelotudos que están allí. El momento que se instale la Asamblea Constituyente, si le da la gana de proclamarse de plenos poderes, se proclama de plenos poderes y ustedes se van a la casa del ritmo. Eso también es otro punto. Sí, porque a ver, y ellos no se proclamaron de plenos poderes porque ustedes no eran una asamblea constituyente. Y no se supone que tuvieran que haber ido constitucional. Y no tenían que ir a reelección los jueces de la Corte Constitucional. O sea, los jueces de la Corte Constitucional se renovan por sorteo cada 3 años. Cada 3 años, son 9. Pero cuidado, se quedan eternizados como vimos en el Consejo de Participación Ciudadana. No, ahí no puede. De que, porque deciden ahora que va a haber una constituyente y la posibilidad que hay, estas personas se siguen quedando en el poder. La constituyente lo puede mandar a su casa el primer día. Pero es que lo que pasa es que cuando tú tienes poderes, en eso yo sí creo que la Corte tiene algo de razón con la Asamblea de plenos poderes. Porque cuando tú tienes poderes ya constituidos, esos poderes constituidos han estado. ¿Teníamos poderes constituidos? Bueno, pero es que eso fue una arbitrariedad también. Y el término Asamblea Constituyente, pero sabes que yo no creo que por ahí va la cosa. Yo creo que la cosa no va para crear una asamblea de plenos poderes y que venga esa asamblea y tumbe a la Corte Nacional de Justicia y tumbe a la Corte Constitucional y tengamos una réplica de lo que ocurrió con Correa en 2008. Con eso yo no estoy de acuerdo. Es que no podemos y con eso no podemos estar de acuerdo. Pues yo tampoco no podemos estar de acuerdo. Pero exacto. Lo que sí te digo es cuidado. Pero en el 2008 no había Corte Constitucional. Había el Tribunal Constitucional cuyos miembros tuvieron que escapar por las ventanas para no ser linchados por una turba encabezada por el señor Giovanni Atariguana, yo con nombre y apellido. Sí, cuando usted, señor, y los demás matones del MPD eran aliados de Correa. Y cuando Correa se les cogió el fondo de cesantía del magisterio, lo empezaron a odiar con odio jarocho. Ahí se pelearon. Ahí se pelearon. Pero a mí no se me haga el de oposición y que yo haga Ya. Entonces yo me acuerdo perfectamente. Ahí no había Corte Constitucional. No había. Y el Tribunal Constitucional carecía de las atribuciones que tiene esta Corte. Es cierto. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Está de acuerdo? Dale. Así como la Corte Suprema de Estados Unidos, la única diferencia real con la nuestra, hay 2 diferencias con la nuestra, que ellos son vitalicios. Así es. Y que ellos, como ya pasó en el año de 1804,
sí responden políticamente por Sí, sus claro, juicios, hubo por un sus impeachment. dictámenes. Hubo un impeachment, Sí, sí. Así por sus es. dictámenes Claro. ante en Estados Unidos, primero la Cámara que acusa, regresamos al corte, y luego el Senado que juzga. A ver, ¿usted está de acuerdo en que en democracia no puede haber un organismo peor, uno de esa supuesta estatura, irresponsable? Estoy de acuerdo, no puede haber. ¿Cómo La sugerencia que yo hice en un momento públicamente fue establecer el juicio político, efectivamente, pero crear un filtro que, como no tenemos un Congreso bicameral, porque el filtro sería el Senado, yo sugería que podía ser una sala de la Corte Nacional de Justicia elegida por sorteo, aquella que dé el dictamen de admisibilidad. Así Es decir, eso elimina el concepto de responsabilidad o de irresponsabilidad, pero al mismo tiempo crea un filtro para evitar volver a lo anterior, que era que el Congreso unicameral le diga, oye, falla de esta manera o te traigo a juicio político, y volver a esa extorsión permanente a los jueces que significaban las interpelaciones. Pero si creas un filtro, pues entonces estás bien. Sí, porque ahora, en la democracia no puede haber un poder irresponsable. no puede haber. Ahora, uno de los temas que se discute aquí, es es que vamos a darle al presidente la posibilidad de que haga una asamblea de plenos poderes y se tome todos los poderes del Estado. A ver, eso es subjetivo. Eso es pensar y decir, es que esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a ocurrir, el futuro. y por eso dejamos de hacer lo que debemos hacer, porque estos si es que pasa, impiden que las cosas se hagan realmente como deben ser. Aquí ha debido haber una reforma constitucional importante, profunda, con una corte que apunte a esa reforma, y lamentablemente vemos que la corte se ha convertido, porque sí se ha convertido, en un actor político de la sociedad, Pero es que, Ricardo, más allá de un protagonista jurídico. A ver, ¿cuál es el origen de la Corte Constitucional? Ternas, ¿no es cierto? Del Ejecutivo. El Ejecutivo por ventura será un ente político, sí, ¿no? Sí, claro. La Asamblea Nacional por ventura será un ente político. Sin duda. Y la tercera es de la función judicial, creo, ¿no? Sí, o de la función correcto. de transparencia, no me acuerdo cuál de las dos. Creo que es la función Ahí van judicial, 9. pero, sí. Y de ahí se sortea. Si la Corte Constitucional tiene un origen político, ¿cómo es que no puede responder político? Porque claro, tiene a mí lógica. me rompe usted el argumento. Si, por ejemplo, la Corte Constitucional eligieran los decanos de todas las facultades de jurisprudencia del Ecuador, asumiendo que las de aquí son como Harvard, ya, asumiendo que no son. Ya. Pero aquí tiene un origen político. ¿Cómo es que no son responsables políticamente si su origen es político? Sí, claro. Y el concepto lógico de que no hay autoridad exenta de responsabilidad. Entonces, pero volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, que es la médula de la discusión ahora, va a convertirse en esto. Entonces, está muy bien que la Corte pueda decirte, a ver, el estatuto que me has mandado adolece de este problema que está aquí, ¿no es verdad? La manera de seleccionar yo no estoy de acuerdo, puede decir la Corte, con que a la nueva asamblea vayan personas que no sean elegidas por voto popular, porque eso atenta contra el sufragio. Yo entendería eso, ese tipo de observación. Lo que no puede ser es impedir que se instale la asamblea para poder tener una nueva constitución y que la Corte opine que el Ecuador no necesita una nueva constitución. Eso sí no es dable que ocurra. Se la pongo muy simple con un ejemplo que los dos éramos bastante chicos cuando pasó. Ahí necesitaríamos que mi general Vargas Pasos se vuelva a subir en los aviones Canberra, que compró el doctor Velasco Ibarra, mire lo que es la vida, y le pase por encima del palacio, y el doctor Velasco Ibarra deje la presidencia y asuma la presidencia del doctor Carlos Julio Rosemena Monroya, que el doctor Velasco Ibarra era su vicepresidente. Carlos Julio Rosemena lo había metido preso en el Panóptico. Ya. Ahí se tiene que ir a la casa de la Corte Constitucional, porque estaría violentando la posibilidad de que el soberano decida. Y la Corte Constitucional en ninguna parte del mundo tiene esa atribución. ¿O no? Así es. Y justamente eso es lo que no entiendo. En Estados Unidos... Señor tiene que huir, ya me la robé 10 minutos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, a usted, muchas gracias. Y nos quedamos claros. Esto es un delito de rebelión contra el Estado ecuatoriano. Y si me permite ir a la oficina, le chequeo el artículo y la tipicidad exacta. Salam aleikum, aleikum salam. Pero aquí hay que entender algo importante. La Chao. Corte Suprema en Estados Unidos, cuando
habla de un caso o cuando trata el caso, ya ha sido analizada por otras cortes menores, que al momento de no llegar a una decisión es cuando la Corte Suprema... O de llegar a una decisión que la contraparte apela ante la Corte. Sí. Por ejemplo, el caso Gore versus... Pero al mismo tiempo la Corte tiene la decisión de si ellos van a coger el caso o no cogerlo. Claro, esa es una diferencia con la nuestra. En Estados Unidos la Corte Suprema escoge el caso. Aquí hay 200 casos. Exacto. Este. No, este. No, este. Y nadie le puede decir a la Corte, oye, ¿por qué no cogiste mi caso? Porque no me dio la gana, le va a contestar. Y hay un problema muy grande que lo veo en el Ecuador, que la Corte Suprema cuando coge los casos en Estados Unidos, ningún caso o no pasa lo que pasa aquí, que toda la asamblea, que el presidente, el gobierno se tiene que paralizar para ver qué dice la Corte Suprema. Eso no se supone que tuviera que ser el caso. Ellos hablan un poco más, y me gusta que lo hayas mencionado. Ellos son un ente político que regulan la política y tuvieran que tener repercusiones sobre los casos que están tomando por cómo está estructurado o la misión que tiene esta Corte Suprema. Si no, no tiene mucho sentido. Si no, llamemos la segunda asamblea y entendamos que todas las leyes tienen que pasar primero por la asamblea, después por el gobierno y después por la Corte para ver si a ellos les gusta. Ese no se supone que es el punto de la estructura y se lo está convirtiendo. Cuando la asamblea pasa leyes y tiene que esperar semanas para ver si la Corte dice si es constitucional o no, estamos parando al país entero para la decisión de unos pocos que, o sea, yo sé que mucha gente critica lo que hizo Daniel Noboa o otras entidades que sacan la cara de quiénes son la Corte Constitucional. Perdóname, todo el mundo tuviera que saber quién es la Corte Constitucional. Medios de comunicación que dicen que es un ataque saber quiénes son los jueces que son parte de la Corte Constitucional, y te voy a enseñar exactamente quién lo decía, que van a corren peligro. Perdóname, entonces no estés en una posición pública, pero tú siendo parte de la Corte Constitucional es tu deber. El presidente tendría que ser con máscara, claro, para que no corra peligro, y los asambleístas tendrían que ir con careta para que no corran peligro. Pero qué argumento más estúpido. Pero ese es el argumento que dan. Perdóname, tú estás en una posición política y si tú eres la Corte Suprema que está paralizando el gobierno, Corte Constitucional, y estás paralizando las leyes del gobierno y de la asamblea que se han puesto de acuerdo para poder tú o decir construir o seguir la Constitución, yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de saber el nombre de esa persona, saber la foto y saber cuál es tu educación o de dónde vienes o por qué terminaste en esa posición. Para mí el ecuatoriano, y siempre lo digo en el trabajo, cuando alguien te pregunta qué es tu trabajo, tú no te tienes que ofuscar. Tienes que saber contestar para qué trabajas, qué es lo que haces, qué haces en esa compañía, de qué sirves. Si no puedes explicar tu trabajo, yo creo que eres un vago o un idiota. Pero mucha gente les da miedo explicar su trabajo. Y creo que... Porque no trabajan. Exacto. Y si la Corte le da miedo mostrar su cara, mostrar su nombre, entonces uno no tuviera que estar en esa posición y tuvieran que a pecho propio decir, esta no es una posición para mí, yo creo que estoy en peligro y me voy. O decir, yo estoy aquí para cumplir con la Constitución y no pasa nada, necesito protección porque me siento que estoy en peligro, pero que tu foto esté en medios públicos no tuviera que ser para ti una amenaza a muerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Perdón, señores, ustedes no... La Constitución de la República dice claramente que todos somos iguales ante la ley. Que no pasa, es verdad. Sí. Pero dice, y como supuestamente ustedes son los custodios de la Constitución, no me jodan. O sea, yo tengo cierta edad y he visto de todo y he tenido la suerte de tener no solo grandes maestros de derecho, sino haber, por razones de la vida, trabajado en conjunto y aprendido monstruosidades de grandes maestros del derecho. Y tuve la fortuna enorme de, siendo muy chico, 7, 8, 9 años, pero ya con uso de razón, 10, 11, 12, 13 años, ¿ya?, de haber tenido el inmenso honor de conocer y de conversar, por razones de parentesco familiar, por el lado de mi abuela paterna, con el doctor Alfredo Pérez Guerrero. ¿Por qué cree que la avenida principal de la Universidad Central del Ecuador se llama Alfredo Pérez Guerrero? Pues el doctor Pérez Guerrero fue el más grande rector que ha tenido la Universidad Central del Ecuador. Probablemente el más grande rector de todas las universidades del Ecuador juntas, ¿no?
Ese se enfrentó a Velasco Ibarra y los paracaidistas a pecho descubierto cuando trataron de entrar a la universidad. Esos eran otros tiempos, ¿no? Claro. Ahora, ya, el día del juicio final a la hora del té. Entonces, señores, aquí no se hagan los vivos, no se crean luminarias que no son, porque en la actual Corte Constitucional no hay ninguna luminaria como si han habido luminarias del derecho en el Ecuador. ¿No? Cuidadito. Bueno, antes de lo que tenemos, yo tengo que hacer dos cosas. Primero que del 10. Queremos escucharte. ¿Tienes una queja o denuncia por corrupción? Escríbenos al 096 25 32 338. ¿Ya lo anotaste? Ya, más fácil. Entra a denuncias, como tú vas a denunciar, no te puedes olvidar de la palabra denuncias. Punto. ¿Qué vas a denunciar? Queja de corrupción. ¿En dónde? En el IES. Denuncias.ies.gov de gobierno. Claro que los gobiernos en el Ecuador a veces dan ganas de salir corriendo, pero gov de gobierno con B larga, .es. ¿Ya? Esto es 24/7, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Al menos eso dice. Si no es así, me avisan para yo aquí mismo decirlo. ¿Ya? Se garantiza seguridad y confidencialidad. Y te recuerdo que tienes que descubrir el nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde, es el Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté. Ya van 2 meses, 3 meses, julio, agosto, está 2 meses y medio. Que ya escriban, cuéntenme si han ido a Monté y qué tal. Inspirado, es alta cocina, haute cuisine, inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos de Solera Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. La paz del Señor sea siempre con vosotros. De una lista. Todo lo que ha habido la semana para dar gabardina. Pero me voy a quedar con 2. Primera parte de la gabardina, los 4 botones de arriba bien afilados, lata oxidada para que le dé tétano también, donde se la vaya a poner, es al dipsómano Caca, el comandante Caca, Gustavo Petro. ¿Quién te crees tú, sopedazo de terrorista? Porque eso es lo que eras, ¿no? Para entregar ciudadanías saltándote la Constitución de la hermana República de Colombia. Por si acaso, yo contra Colombia no tengo nada, porque el papá de mi mamá nació en Colombia. ¿Ya? ¿Quién te crees tú para darle la ciudadanía a Glass, a No Glass, a Porcelana, porque Glass es vidrio en alemán, a Porcelana, al Cristal de Murano? ¿A quién carajo te crees tú? Así que toma tu parte de gabardina. Y la más grande, recién me cae, pues tuve que eliminar la ATM, la salvajada del clásico del astillero, que ya lo hablaré en algún momento. A ver, señores, como dijo el doctor Novoa, estos cretinos antipatria, porque para ellos el Ecuador no es su patria, de los dirigentes, bien clarito, de la CONAIE, no me estoy refiriendo a los miembros de base, a las personas de las nacionalidades indígenas, no, a los dirigentes, algunos de los cuales son indocomunistas mariateguistas y otros de los cuales no son porque no saben leer. Y si leen, entienden al revés. Pero el indígena castellano Vasco Navarro, ese sí sabe leer, se escribe hasta libros. Bueno, ¿cómo es que sus territorios ancestrales, la guardia indígena va a impedir que las fuerzas del Estado ecuatoriano ingresen allí? ¿Quién carajo se creen que son para crear un Estado dentro de otro Estado? Y señor presidente, ya el señor fiscal general ha dado la pauta. ¿Cómo es que la fuerza pública del Ecuador, el ejército ecuatoriano, no puede entrar en el territorio ecuatoriano? Pórtese a la altura de los que hicieron este país. ¿Ya? A esa altura se tiene que portar. Vicente Rocafuerte logró que un ecuatoriano sea presidente, porque el primero era venezolano.
Después discutimos si era bueno o malo. García Moreno habían 5 gobiernos y ya se habían repartido el Ecuador entre Perú y Colombia. Aniquiló eso. Y por eso existe Ecuador. Y el general Alfaro terminó con un Estado clerical, ¿ya? Porque eso era un Estado clerical. Instaló la revolución liberal y hizo del Ecuador uno de los países más avanzados, no solo de América, del mundo, en materia de derechos. Matrimonio civil, divorcio, separación de la Iglesia y del Estado. A esa altura se tiene usted que poner. Usted no se puede comparar con la recua de individuos que vinieron después, algunos destacados y otros no, pero que no llegaron a la altura de esos 3. Ese es el norte suyo, su Everest, ahí tiene que subir. El Monte Everest, por si acaso, ¿no? Alguno vaya a creer que estoy hablando del Everest, el equipo de fútbol que quedó campeón nacional en 1962, por si acaso. Y donde salió Alberto Spencer, el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Así que ya saben, Petro, Vargas, Isa y toda su gallada de dirigentes, tomen su gabardina, póngansela por donde mejor les quepa y váyanse a la casa del ritmo, un ritmo que comienza con B, ¿ya? Ahí se pueden ir. Manga de hijos de la grandísima República de Papúa. Ah, pensaban que iba a decir otra, ¿no? Tomen su gabardina y váyanse al carajo. Nos vemos el lunes. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.